Eskerrik asko. Nire bigarren hitzak duela astebete, justo, plaza honetan egon zirenei eskaini nahi dizkiet, ezta? Aurreko astean EAJ kideak hemen egon ziren. Eta, bueno, esan zituzten gauzak, esan zituzten. El presidente del partido aprovechó esta plaza para decir que han sufrido mucho, no sé imitar su voz, pero que han sufrido mucho en esta legislatura. Y literalmente dijo que por cuatro votos no han tenido mayoría absoluta y que precisamente por eso han sufrido mucho. Yo digo, ¿en qué quedamos, Andoni? ¿Habéis cumplido vuestro programa, como estáis diciendo esta semana? ¿O habéis sufrido mucho y no lo habéis podido cumplir, como dijisteis aquí? ¿O es que nos pasamos el día hablando del auzolán y después solo sabemos gobernar con mayorías absolutas para no escuchar a nadie? Porque el balance de legislatura, por mucho que ahora lo quieran pintar de colores, ha sido gris, ha sido muy gris. Tenemos 20 leyes sin aprobar, 1000 trabajos empezados sin acabar, la ponencia de recuperación de Aiaraldea, pero podíamos hablar de la ponencia de automoción o la ponencia de residuos. Con el nuevo estatus, arranque, parada, derrape, ciaboga, para atrás. Y mientras, sin avanzar en los grandes problemas de este país. La cohesión social ha ido a peor. Miles de jubilados cobrando la renta de garantía de ingresos y sin llegar a pensiones dignas. Los informes de pobreza diciendo que hay más de 250.000 personas en situación de ausencia de bienestar. El desempleo, sobre todo el juvenil, doblando la media europea. La precariedad laboral campando a sus anchas. La tercera parte de este país sin capacidad económica de hacer frente a un imprevisto. Y vino el imprevisto, y vino la COVID. Y ahora con la COVID, además, hemos visto que la sanidad no aguantaba una sacudida, que la educación tampoco, el sistema de cuidado de nuestros mayores tampoco, que el empleo era frágil y precario, que los suministros esenciales estaban deslocalizados y que había un gobierno desbordado, sin capacidad de reacción y sin capacidad de dirigir políticamente esto. Un cero a la izquierda. Ze konfinamentudik irten berri gara, eta egongo da lehenbaileen orrialdea pasatu nahi duenik, baina memoria daukagu eta oso ondo gogoratzen dugu Urkullu jaunak ez dituela entzun nahi izan Osakidetzako langileen eta Euskal Herria Bilduren oharrak. Urtarrilaren 29 zen, eta ordurako galdera idatzia egina genion Urkulluri, ea Osakidetza prest zegoen pandemia bati aurre egiteko. Ia hilabete gero, berriro ere zuzendu genitzaion Urkulluri kezka berarekin, eta 4 egun beranduago, ja otsailaren 28an, Txagorritxuko ospitalean, birusa deskubritu zen. Harrezkero, gure proposamenak erregistratzen erroldatzen jarraitu dugu. Pandemia geldiarazteko martxoan, apirilean, maiatzean, ekainean, Urkulluk bat bera ere ez du entzun. Ez ditu langileak entzuten, ez ditu sindikatuak entzuten, ez du Euskal Herria Bildu entzuten, ez du inor entzuten. Zein da zure prepotentziagatik ordaindu behar dugun prezioa, Inigo Urkullu jauna? Jeitsi, odeietatik, eta jarri oinak lurrean, Urkullu jauna. A nadie ha querido escuchar Urkullu. No escucha a los trabajadores, a las trabajadoras, no escucha a los sindicatos, no escucha a Euskal Herria Bildu, no escucha a nadie. ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar por su arrogancia, señor Urkullu? Bájese ya de las nubes y ponga los pies en el suelo, señor Urkullu.